Bonjour. Hay libros y revistas que no puedes encontrar en Watchtower en línea. Puedes volver hasta 1950 para la Atalaya y 1970 para Despertad, por lo menos en inglés. ¿Y por qué no todo? ¿No están limitados por el espacio disponible, como fue el caso de los DVD? Sería interesante encontrar el número de mayo de 1969 de Despertad. ¿Qué futuro para los jóvenes? Tenga en cuenta que en 1969 la organización estaba en una cuenta regresiva para Armagedón desde 1966. Porque en 1966 un libro, La vida eterna en la libertad de los hijos de Dios, apareció la revelación que dio inicio a la histeria que rodea 1975. Yo era joven en este año erótico de 69. Si eres una persona joven, también debes enfrentar el hecho de que nunca envejecerás en este sistema actual de cosas. Se suponía que nunca envejecería en este sistema actual de cosas. ¿Qué pasó? ¿Soy vieja? Es un hecho, dicen, escriben y publican. Pero lo que es realmente un hecho es el fracaso de la profecía. Es comprensible que la Watchtower no quiera que leas este artículo. Y por supuesto explican. Por lo tanto, como persona joven, nunca cumplirás ninguna carrera que este sistema ofrezca. Es decir, no debes estudiar. Del mismo modo es comprensible que no quieran que tengas acceso al Despertar de 1947. Así no encontrarás el artículo ¿También estás excomulgado? El artículo critica a la Iglesia Católica por tener esta práctica. Van tan enérgicamente contra la excomunión que dicen que no es bíblico y que es pagano. 5 años más tarde, la organización comenzó a expulsar a la gente. Pero no fue hasta 1981 que se hizo imposible irse con gracia, porque la disociación y la expulsión se convirtieron en la misma pena. Y desde 2016 es puro chantaje emocional. La Watchtower ha endurecido las reglas de rechazo para incluir los inactivos pecaminosos. Esa fue una noticia profundamente perturbadora, para no decir más, para los muchos inactivos que se habían desvanecido tranquilamente. Apoyos que por una combinación de buena fortuna y planificación cuidadosa habían logrado abandonar la religión de la Watchtower y evitaron así la pena de excomunión y podían tener contacto con sus familias de testigos de Jehová. La excomunión es un instrumento de poder, dicen. No es bíblico y tiene orígenes paganos. Esos argumentos fueron buenos para condenar la Iglesia Católica. Y unos años más tarde comenzaron a usar este instrumento porque, seguro, es una excelente manera de controlar a las personas.